que para este sábado 18 de enero, no olvide esa fecha, sábado 18 de enero del año 2025, New Creation está de aniversario, 10 años de permanencia. Son 10 años que vamos a estar cumpliendo en el área norte de Chile, en el área norte de Panamá, en Chilibre, y queremos hacerle la invitación para que todos ustedes, todas las personas están invitadas. Es una celebración de la Iglesia de Jesús para ustedes. Queremos compartir nuestra alegría con ustedes. Definitivamente que es totalmente gratis. Todo lo que vamos a tener ahí es totalmente gratis. Nosotros no vamos a venderle en absoluto nada. Lo único que deseamos es que usted aproveche lo que vamos a compartir con todos ustedes, tanto lo físico como lo espiritual. Vamos a tener la palabra de Dios, vamos a tener un tiempo de canto, de adoración, de gratitud, todo en base a la gratitud por lo que Dios ha hecho en estos 10 años por esa Iglesia de Jesús. Y también a la vez aprovechar el ambiente, porque no solamente soy el único aquí en Chilibre, hay cantidad de pastores, cientos de iglesias que también están haciendo el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros, unos con mayor tiempo, otros con menos tiempo, unos quizás hasta más eficaces que nosotros. Igual son parte del cuerpo de Cristo, que estamos trabajando con el mismo fin, estamos haciendo la misma labor y estamos bajo el mismo objetivo y sobre todo bajo el mismo Señor, que es el que nos dirige a todos para hacer esa obra. Entonces, con todos estos pastores, ministros, amigos, están invitados también. Algunos de ustedes les voy a llevar su carta personalmente para que puedan recibir la invitación y compartir conmigo esa noche toda esa celebración, porque mi gozo es su gozo, mi tristeza pudiera ser la suya, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Además de eso, de esa celebración que vamos a tener esa noche, al final del servicio vamos a tener un banquete exclusivo para pastores y ministros que vamos a invitar para que puedan compartir con nosotros pues ese espacio, ese momento y poder interactuar los unos a los otros. Además de eso, vamos a tener también algo de alimento para la membresía, un dulce, no sé, algo, pero vamos a compartir. Va a ser un tiempo de alegría y de mucha expectativa. Así que, por favor, no olvide esa fecha, sábado 18 de enero. Estamos cumpliendo 10 años de aniversario. Muy bien, mis amados, quiero introducirme de la siguiente manera. La voluntad de Dios es uno de los temas más importantes. La voluntad de Dios es uno de los temas más importantes y a la vez más desafiantes en la vida cristiana. Todos en algún momento nos hemos hecho muchas preguntas. Algunas de ellas, como yo me las he hecho, también las voy a mencionar aquí para ver si usted también se las ha hecho de la misma manera que yo me las he hecho. Por ejemplo, ¿qué quiere Dios conmigo? Me he preguntado, en algunas ocasiones me preguntaba, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Cómo puedo conocer su voluntad para mi vida? Una pregunta de mucha importancia, sobre todo para los nuevos convertidos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo sé lo que Dios quiere para mí? Otra pregunta es, ¿estoy realmente caminando conforme a su propósito? Esto ya va para aquellos que ya conocemos alguito y queremos la evidencia, queremos el testimonio en nuestro corazón de que realmente estamos haciendo algo digno de valor eterno para el Señor. Entonces, estas preguntas nacen de una necesidad muy profunda, porque es una necesidad personal, interna. La necesidad de vivir en obediencia y en comunión con el Creador. Y no hay mayor satisfacción en el corazón del creyente que es saber que está en el centro, y decía alguien importante para mí en su momento, el centro, pero el centro del centro de la voluntad de Dios. De hecho, yo quiero estar no solo en el centro, sino en el centro del centro de la voluntad de Dios. No quisiera encontrarme haciendo algo que Dios no me dijo que hiciera y yo sin saber que lo que estoy haciendo no es lo que Él me dijo. Eso sería muy doloroso, pero yo sé que siempre Dios nos habla para decirnos qué hacer y qué no hacer. Así es que nace precisamente de la necesidad de vivir en obediencia, en comunión con el Creador. Y todos queremos saber, todos queremos desear y conocer que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Sin embargo, muchos luchan
porque ven la voluntad de Dios como algo oculto, inalcanzable o demasiado complejo para sus vidas. Pero eso es una etapa. Pero a medida que usted empieza a confiar en el Señor, créame que todas estas penumbres, sombras, preguntas que a veces como que no tuvieran respuesta, usted las va a encontrar en el Señor. Precisamente esta noche quiero que juntos abordemos este tema paso a paso, de manera clara y expositiva, para descubrir qué la Biblia dice sobre la voluntad de Dios y cómo podemos conocerla y vivir conforme a ella. Comenzaremos explorando con una pregunta que es, ¿qué es la voluntad de Dios? Y luego entender cómo Él nos revela su voluntad y posiblemente estaremos tocando también cómo podemos caminar en ella con confianza y fe. Y yo creo que ya usted debe estar listo para descubrir la voluntad de Dios para su vida. Por algo, si a usted le interesa este tema, le va a dar mucha luz, de verdad, le va a dar mucha luz para que usted pueda ya ir conociendo un poquito hacia dónde Dios lo está dirigiendo y dónde realmente Dios lo quiere. Así que tendríamos que decir qué es la voluntad de Dios según la Biblia. Vamos a ver qué es la voluntad de Dios, cómo se define como voluntad de Dios. Bueno, la palabra voluntad de Dios se entiende como un propósito perfecto y amoroso que Dios tiene para toda la creación y para nuestra vida en particular. O sea, hay una voluntad general y una voluntad particular. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, de acuerdo a Romanos 12:2. Son tres cosas que contiene la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Pero dentro de ella, muchas veces vas a vivir algunas experiencias bastante difíciles porque tenemos enemigos que no van a querer que tú hagas la voluntad de Dios. Pero al final del día, yo quiero decirte que la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y Él va a poner todo a tu disposición para que la voluntad de Dios siga manifestándose en ti y tú no te detengas por ninguna situación que el diablo se invente. Así que podemos acercarnos a ella, a la voluntad de Dios, con confianza, sabiendo que Dios desea lo mejor para sus hijos. No olvide estas cosas. A continuación exploraremos los aspectos principales de esta voluntad de Dios según las Escrituras, porque es desde ahí donde empezamos el primer foco para conocer realmente qué es la voluntad de Dios. Ahora, tengo que decirle que la voluntad de Dios se puede manifestar de forma general o revelada de Dios. Hay una forma general donde Dios muestra su voluntad general y una forma revelada. Esa sí lleva un poquito más de experiencia y también Dios la va dando a medida que el individuo se va acercando a tener más comunión con el Padre. Pero vamos a ir paso a paso. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su palabra como la guía clara para nuestras vidas. Ya con esto te estoy diciendo que la voluntad de Dios, ya sea la forma general y la forma personal, van a ser filtradas a través de la palabra de Dios. Esta voluntad a la que se aplica a todos los creyentes y que nos revela cómo vivir de manera que agrada a Dios. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que Dios no está corriendo con nosotros. ¿Captó esto? Aunque usted va a oír predicadores que dicen que Dios tiene urgencia, pero la urgencia de Dios no es la urgencia nuestra. Recuerde que Dios se mueve en un presente eterno. Un presente para nosotros, pero es eterno. Sin embargo, Dios no anda corriendo con nosotros. Dios necesita hombres y mujeres de fe maduros que puedan tener tiempo de experiencia con Él, de maduración, con el fin de que puedan convertirse en verdaderos siervos de Dios, eficaces haciendo la voluntad de Dios. Así es que tendríamos que decirle que en algún contexto esta voluntad es la que se aplica a todos los creyentes y que nos revela cómo vivir de manera que agrada a Dios. Quiero darte un versículo que nos va a dar un poquito de luz en base a lo que hemos estado hablando hasta estos 7 minutos. Dice, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. De acuerdo al Salmos 33:11. Este versículo responde precisamente a que nosotros, al ser dirigidos por Dios, es porque Dios no está improvisando con nuestra vida, sino que tiene un plan perpetuo. Su palabra tiene propósito y su palabra tiene eternidad. De hecho, quiero decirte
que el plan general de Dios para la humanidad empezó en Adán, continuó con Jesús y todavía Jesús sigue haciendo efectiva la voluntad de Dios ahora después de su muerte y su resurrección hacia nosotros. Y nosotros seguimos con esa voluntad general de Dios hacia la humanidad, porque ahora a través de nuestra vida Jesús y la obra de Cristo es anunciada a través de nuestros labios, sigue cumpliendo la voluntad de Dios sobre el resto de la humanidad que no estuvieron hace 2000 años, ni tuvieron hace 7000 años atrás, cuando Adán y Eva estuvo poblando la tierra. Adán y Eva. Entonces, en ese aspecto quiero decirle que precisamente el Salmo lo dice de esta manera: el consejo de Jehová permanece para siempre y los pensamientos de su corazón son para todas las generaciones. Ahora, quiero darle algunos ejemplos de la voluntad revelada de Dios. Es la voluntad que Dios te hace conocer. Porque tú no puedes, hay una voluntad general y hay una voluntad revelada. Demos unos ejemplos de voluntad revelada. Por ejemplo, el ser salvos, el vivir en santidad y aún tu vida de gratitud son revelaciones que tú has adquirido a través de conocer su voluntad. Ya sea que hayas tenido la experiencia por medio de la palabra, de hecho, para salvación has tenido que oír el mensaje a través de un expositor o de la palabra de Dios que tú mismo, pues por intuición del Espíritu Santo, empezaste a leer y entendiste o se te reveló que Él estaba listo para traerte también salvación. Así que es importante que nosotros veamos el primer punto. Por ejemplo, quiero darte a entender lo que significa ser salvo. Si Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. De hecho, por esa razón, Dios revela su voluntad de salvación. En Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:3, dice: pues la voluntad de Dios es la santificación de todos nosotros. Por eso, vivir en santidad es una revelación que viene implícita como la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa es la voluntad de Dios? El dar gracias, el ser agradecidos. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Ahora, nada de esto tú pudieras saber que es su voluntad si tú primero no lo escuchas. Salvación, vivir en santidad y dar gracias a Dios en todo. Todos estos son revelaciones que vienen implícitas a la medida que tú vas conociendo, leyendo, estudiando, oyendo hombres de Dios que te van educando tu corazón, que te van haciendo conocer la vida del Padre, conocer la voluntad del Padre, el pensamiento de Dios. Y entonces a la medida que eso se te es revelado, es a la medida entonces que tú vas ejecutando, vivir de esa manera con la ayuda del Señor, y es donde empiezas a cumplir en pequeños gramos, por decirlo de esa manera, la voluntad de Dios. Entonces, podríamos decir, si deseamos conocer la voluntad de Dios, el primer paso es buscar y obedecer lo que ya ha sido revelado en su Escritura. No podemos esperar dirección específica si descuidamos lo que Él ya nos ha mostrado. Y aquí empieza precisamente la respuesta a conocer la voluntad de Dios. De verdad que Dios tiene un plan dentro de su voluntad para todos los seres humanos, para todos los hijos de Dios. De hecho, aún para el mundo tiene, para los que no le conocen, también hay una voluntad de Dios para ellos. Pero en primer lugar, la voluntad de Dios para ellos es que sean salvos. Luego que vivan en santidad después de ser salvos, y luego después que tengamos una vida de gratitud. Luego de que conocemos esas primeras bases de lo que es la voluntad de Dios de forma, diríamos nosotros, primaria, entonces al cumplir nosotros en estos pequeños detalles que son revelados por la palabra, y nosotros empezamos a cumplirlos, Dios está observando que nosotros somos hijos de Dios, que estamos madurando, y que en el proceso estamos siendo capaces de empezar a cumplir voluntad de Dios que están implícitos en la palabra, que son los pasos iniciales de un verdadero siervo de Cristo, que luego se va a encontrar con una voluntad de Dios personal para usted. Quiero adelantarme un poquito aquí. Mucha gente que a veces tienen 1 año, 2 años de convertido, no han visto que la voluntad de Dios es vivir en santidad, han visto que la voluntad de Dios es dar gracias, tener una vida de agradecimiento y muchas otras cosas más han visto, pero no han querido cumplir eso. Entonces quieren que Dios los use
para hacer otro tipo de cosas que Dios quiere, o sea, están desesperados para que Dios los comisione a hacer algo. Y yo lo veo desde este punto de vista. Si usted no muestra servicio, no muestra que usted es un cumplidor de la voluntad primaria de Dios, usted tampoco está listo para cumplir un llamado de Dios, que también es su voluntad, pero con un oficio, que cargue un oficio o una asignación en particular. Voy a ponerlo de este ejemplo. Si por alguna razón un pastor le dice a una persona que está empezando a crecer en la obra, mira, yo le voy a comisionar a usted por 2 meses, un ejemplo, que usted pueda ayudarnos a orar cada vez que empezamos el servicio. En ese momento, la voluntad de Dios es que él ore. Y también la voluntad de Dios se ha concretado en la asignación que el pastor le está dando. Si esa persona se mantiene cumpliendo o obedeciendo eso que se le dijo, se entiende en el mundo espiritual que usted está madurando y que usted está obedeciendo la voluntad de Dios en esa parte de su asignación. Ya que lo madura a usted no son las grandes experiencias, lo que nos madura a nosotros son los pequeños tratos de Dios para apelar a nuestra obediencia en cosas tan pequeñas para muchos, pero como Dios quiere que nosotros las hagamos y nosotros no abandonamos, sino que las tomamos, entonces Dios lo ve como un hijo que dice, wow, este muchacho está listo o está aprendiendo a entender mi voluntad. Cuando hay un problema es cuando usted está esperando el llamado más grande y empieza a desechar lo que usted cree que no debe hacer o los omite pensando que a eso no es lo que Dios lo ha llamado. Lo que Dios anda buscando a través de la voluntad es hombres que puedan obedecer a lo que Dios está diciendo. Recuerde que la voluntad de Dios es el deseo de Dios de ocuparte en algo, de traer algo a la tierra, de manifestar algo a la creación, pero lo va a hacer a través de ti. Entonces, ¿cómo vamos a ver o cómo Dios ve, por decirlo de esta manera, o cómo tú descubres que realmente tú estás haciendo la voluntad de Dios? Es cuando tú obedeces lo que Dios dijo. Es obediencia. Entonces, si deseamos conocer la voluntad de Dios, el primer paso es buscar y obedecer lo que ya ha sido revelado en la Escritura. No podemos esperar la dirección específica de una asignación mayor si descuidamos lo que Él ya nos ha mostrado en su Escritura. Por ejemplo, yo sé que yo tengo que congregarme y esa es la voluntad de Dios. Entonces yo voy a hacer, cuando yo soy persistente y yo obedezco a esas primeras líneas de voluntad de Dios escrita en su Escritura, valga la redundancia, escrita en la palabra y enseñadas por un hombre de Dios, y yo las escucho y las entiendo, entonces yo empiezo a obedecer, a seguir yendo a los cultos, a seguir creciendo. Entonces yo estoy mostrando obediencia a la voluntad de Dios. Eso se llama madurez en primeras líneas. Ahora, la voluntad de Dios es en sus propósitos eternos. Siempre la voluntad de Dios va a apuntar a que tú puedas hacer algo que tenga valor eterno. De hecho, cuando aún Dios prepara a un hombre o a una mujer en pequeñas líneas de obediencia, pero es la voluntad de Dios que tú obedezcas eso, es con el fin de prepararte para un trabajo que conlleva eternidad. Lo que está ocurriendo en las primeras líneas es que Dios está preparando y educando tu corazón. Dios está preparando y educando tu corazón. No para que continúes haciendo algo tan pequeño como eso, sino que son los primeros indicios para ir madurando tu vida con el fin de entregarte algo que va a tener mucho más valor eterno de lo que estás haciendo ahora. Dice, aunque no siempre comprendemos todo lo que sucede, la Biblia nos asegura que Dios tiene un plan perfecto, ¿o sí? Sin embargo, es importante destacar que Dios no es el autor del mal, sino que en su bondad puede usar incluso circunstancias adversas para obrar en favor de sus hijos y cumplir sus propósitos. En Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ves? Entonces, es importante saber que aún haciendo la voluntad de Dios,
obedeciendo a la voluntad de Dios, vamos a tener momentos difíciles, conflictivos, que no es parte del plan de Dios, porque el que te está haciendo la presión para que la voluntad de Dios no se cumpla es Satanás. Y Satanás es el opositor de la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, cuando tú por un lado estás haciendo la voluntad de Dios, por otro lado Satanás se levanta con adversidades, circunstancias, y si usted permanece haciendo la voluntad de Dios, pues Dios va a levantarte, va a ocupar muchas herramientas que te va a entregar para que tú puedas resistir, echar fuera o sobresalir o salir de las circunstancias y situaciones que lo que buscan es estorbarte para que no seas efectivo haciendo la voluntad de mi Señor. Pero ahí estará Dios ocupando todas esas cosas, todos esos escenarios para Él cumplir su propósito en ti. Aclaro, no es Dios preparando los escenarios de maldad, de situaciones. Ese es Satanás, ese es su trabajo. Dios lo que te ha apuntado es hacer algo para Él que es bueno, agradable y perfecto, tanto para ti como también para los que van a recibirlo. Pero Satanás es tu enemigo y es enemigo de Dios, que Él va a querer que tú no cumplas esa voluntad, que tú desobedezcas, que tú no seas efectivo, y va a hacer lo que le tenga en mano hacer, pero ahí estará el Señor en medio de esa circunstancia, ayudándote a ser forjado, a ser tratado, a seguir adelante. Inclusive hay situaciones adversas que te maduran tu carácter, porque como tú estás aferrado a la voluntad de Dios, no desistes de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, eso va forjando un carácter. Así es que tendríamos que decirle que, de hecho, hay una historia en la Biblia que te quiero dar como ejemplo. Dice que es la historia de José, que es un ejemplo claro de cómo Dios puede transformar una circunstancia que viene a oponerse a la voluntad de Dios para la persona, y Dios utilizarla, la misma circunstancia que Satanás ha hecho para dañar a la persona, obstaculizarlo, Dios la puede ocupar precisamente para Él seguir cumpliendo su propósito en el individuo. En pocas palabras, lo puede usar para el bien. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Conoces esa historia? Eso no fue Dios que deseó que lo vendieran, no. Esos hermanos de él estaban llenos de celo, estaban llenos de celos, ya, con eso te lo digo todo. Y el celo que ellos tenían no era algo de Dios. ¿Ok? Entonces, dentro del plan del diablo era que el muchacho no cumpliera la voluntad de Dios, porque tenía propósito en Dios. Entonces, ¿qué sucede? Los hermanos lo venden. Inclusive, usted conoce la historia, lo meten en una cisterna, lo dan por muerto, lo venden como esclavo. Se quieren deshacer de él. Eso no es Dios. Ese plan no era el plan de Dios. Ese era el plan del diablo, para anular al muchacho. Pero no podemos negar que cuando Satanás se levanta a ejecutar un plan para obstruir la voluntad de Dios se va a cumplir por encima de lo que sea, siempre y cuando la persona que está haciendo su voluntad no se raje en el camino y siga confiando en Dios siempre. Y al final del día tuviste lo que pasó. Dice que lo vendieron como esclavo, pero Dios usó esa circunstancia, esa situación, para preservar toda la nación, porque al final del día su llegada a Egipto terminó siendo de bendición, no solo a Egipto, sino a toda la nación, a toda la región, inclusive a sus propios hermanos. Entonces, podríamos decir que en este punto Dios no es el causante de circunstancias, pero sí, Él las está observando, pero eso no va a detener su voluntad. Él va a ayudarte a atravesar las circunstancias porque su voluntad se va a cumplir. Y otra vez menciono, siempre y cuando el siervo de Jesucristo, el hombre de Dios o la mujer de Dios, no se rajen en el camino, sino que sigan confiando y creyendo de que la voluntad de Dios se va a cumplir en ellos, por encima de cualquier circunstancia. Aunque enfrentemos pruebas y dificultades, podemos confiar en que Dios sigue obrando a nuestro favor y nunca dejará de cumplir su propósito o su voluntad en nuestras vidas. Por eso, cada vez que yo tengo presiones o tengo a alguien que está sufriendo presiones, lo primero que yo le digo es, eso es el enemigo que quiere anular la voluntad y el propósito eterno de Dios en ti. No te dejes. Afiánzate al Señor, confía en su palabra, vive para Dios, y tú vas a ver cómo Dios en su voluntad, dentro de cada presión, te va a ayudar a salir adelante. Yo quiero darte un verso importante para esto. Dice que el corazón del hombre piensa sus caminos, pero Jehová dirige sus
pasos. Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. Este aspecto de su voluntad se relaciona con las decisiones y el llamado personal que enfrentamos en nuestra vida diaria. Claro que sí. De hecho, nosotros podemos tener ideas o podemos tener algún tipo de pensamiento dentro de la vida de Dios. Pero a última hora puede que ese pensamiento no encaje en lo que Dios está pensando contigo. Y eso no indica que tú no vas a ser un médico, que no puedes ser un abogado, un ingeniero, que no te vas a graduar de la universidad, que no te vas a casar, que no te vas a tener familia. Todo eso Dios lo desea para ti. Pero lo que Dios desea es que juntamente con todas esas cosas entiendas y captes de que ahora también hay una prioridad en tu vida, que es que la voluntad de Dios sea hecha en ti. Y dentro de la voluntad de Dios se puede dar todas esas cosas sin anular los principios divinos que te van a llevar al éxito precisamente de cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y te aseguro que Dios no te va a hacer cenar ni tu familia, Dios no te va a hacer cenar de tu trabajo, nada de eso. A menos que Dios te haga un llamado un poco más particular, y para eso Dios va a tener un trato especial con la persona. Así que podríamos decir que en este punto la voluntad de Dios es siempre buena y está dirigida hacia nuestro bien. Este es un conflicto que también tienen los seres humanos, que por alguna razón, no sé por qué han entendido que hacer la voluntad de Dios te lleva mucho sacrificio, que no voy a negar que sí hay sacrificio, pero al final es buena, agradable y perfecta para mi vida. Es más, otros dicen, no, desde que yo entré a hacer la voluntad de Dios he tenido más problemas. Yo le voy a decir, no, precioso, usted no haga la voluntad de Dios y usted va a tener problemas. Es más, usted no está ni en la iglesia, usted no es ni salvo y usted tiene problemas. El tema de los problemas es, claro, que hay una oposición mayor porque estás haciendo su voluntad, pero también tienes herramientas, infinidad de herramientas que se te dispensan a ti, precisamente para que no te sientas acobardado, ni tampoco sientas como que estás derrotado. Al contrario, tú estás del bando ganador, del bando de Jesús, que Él venció, precisamente para que tú puedas vencer. Entonces son cositas que a veces hay que madurar en el camino, porque hay gente que dice, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero tengo temor al fracaso. Mire, si usted hace la voluntad de Dios y usted obedece a Dios, usted no va a fracasar. No, que fracase el diablo en el propósito de querer anularte, pero Dios no. ¿Por qué? Porque tú vas a confiar en su voluntad. Y recuerda otra vez, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Claro que hay adversidades, claro que Satanás se levanta a veces, pero la voluntad de Dios se va a cumplir en ti siempre y cuando el siervo esté aferrado a que la voluntad de Dios es la que se va a cumplir en su vida. Muy bien. Entonces podríamos decir, en este punto ya, ¿cómo Dios nos puede revelar su voluntad? ¿En qué momento Dios nos revela su voluntad? ¿Cómo nosotros percibimos su voluntad? Dice, al conocer la voluntad de Dios, realmente no es un misterio reservado para unos pocos. No. La voluntad de Dios es algo que Dios va enseñando, ya te dije, primero a través de su palabra. Si un recién convertido quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para él en esos primeros años, lo va a encontrar en la Escritura: salvación, conocimiento, llenura del Espíritu Santo, manifestación del fruto, muchas cosas, y todo eso es la voluntad de Dios. A la medida que la persona va creyendo y va obedeciendo de acuerdo a lo que Dios le está diciendo, lo que está haciendo es madurado para una voluntad de Dios un poco más específica. Entonces, conocer la voluntad de Dios no es un misterio reservado para unos pocos, sino una promesa accesible para todos los que buscan su guía con fe y con confianza. Dios desea revelarnos su voluntad. Él está deseoso de que usted conozca su voluntad. Cuando yo estaba en estos puntos, porque no le voy a negar que a veces uno se sentía confundido, ¿no? Precisamente porque estaba en esa etapa de querer hacer la voluntad de Dios y uno conocer. Es como cuando el hambre se encuentra con alimento. Entonces yo tengo hambre y Dios tiene el alimento. Y me acuerdo que un pastor en una ocasión me dijo, Dios desea más que tú mismo que tú hagas lo que Él te manda. Y yo digo, ¿verdad? ¿Que Dios quiere que yo lo haga? Sí. Entonces a veces Él me lo decía bajo el contexto de que si tú te sientes inquieto en hacer la voluntad de Dios, Dios se siente todavía mucho más satisfecho de que tú hayas recibido el llamado, hayas aceptado su vocación, y Él está deseoso de mostrar su voluntad en ti. Entonces es como que se juntara, como le digo hace un momento, las ganas de comer, que Él tuviera muchas ganas de comer y Dios dijera, yo tengo mucha comida para ti.
Es cuestión nada más de ponernos de acuerdo. Entonces Dios desea, tiene mucho deseo de revelarnos la voluntad de Él. Y lo hace de varias maneras. Por eso, como su deseo es que tú conozcas su voluntad, Él va a buscar muchas herramientas, muchas formas de cómo Él va a manifestar su voluntad a través de a ti, a tu vida, para que tú no tengas la menor duda que es Dios llamándote en unas comisiones en particular. Entonces, lo que nos toca a nosotros ahora es poder discernirlas con claridad. Y para eso te voy a dar algunas herramientas y algunas formas de que Dios usa para que tú no puedas tener la menor duda de que es Dios tratando contigo. Vamos a ver la primera. Dice que es por medio de su palabra. Claro, porque su palabra es su pensamiento. Lo único que es palabra escrita, porque hay una palabra interna, hay una revelación que viene a través también de la lectura de la palabra que habla a tu vida de forma personal, que no es de forma general. Veamos un poquito, ¿no? La Biblia es la principal herramienta que Dios utiliza para revelarnos su voluntad y es la primera línea, que es la que me va a ayudar a mí a poder entender su voluntad en los primeros destellos de obediencia que voy a dar. Recuerda que mi obediencia va a responder a la voluntad de Dios, va a responder a lo que Dios me pide que yo tenga que hacer. Y eso lo vamos a ver desde los primeros días. Cuando yo recién me convertí, lo primero que dije, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué quieres de mí? Y Dios me dijo, congrégate. Y yo busqué un lugar donde congregarme. ¿Qué más? Habla conmigo, ora. Y yo oraba. ¿Qué está haciendo Dios? Diciéndome lo que Él quiere. ¿Qué es eso? Su voluntad. ¿Y con quién se encontró? Con alguien que quiere obedecerle. Entonces, ¿qué estaba haciendo esos primeros indicios cuando Dios trató conmigo? Madurando mi nivel de obediencia a su voluntad. ¿Qué está viendo Dios? Dice, no, este hombre me puede, finalmente cuando yo lo madure, este hombre nunca me va a negar a hacer lo que yo le pida. Ah, gracias papito lindo por enseñarme. Entonces la Biblia es la principal herramienta que Dios utiliza para revelarnos su voluntad. En ella encontramos principios eternos que nos guían en nuestras decisiones y en nuestra manera de vivir. Vemos el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué menciono este verso? Porque las primeras líneas de obediencia, oyendo la voluntad de Dios, las vas a encontrar ahí. Vas a encontrar palabras como, por ejemplo, no quiero que estés hablando como hablabas antes. Que no digas palabras corrompidas. Que no pienses mal de tu amigo. Que no pienses mal de tus enemigos. Que ames a tu prójimo. Son palabras que están ahí. Que son las primeras líneas que voy a encontrarme después de ser salvo. Y yo tengo que mostrar obediencia a esas palabras y cuando yo las muestro, estoy haciendo su voluntad. Entonces, para darte un ejemplo práctico es, por ejemplo, para tomar decisiones éticas y morales, usted lo va a encontrar en las Escrituras. Y usted cuando toma las decisiones éticas que tienen que ver con la ética y con la moral o la conducta del individuo, que nacen de lo que Dios desea, que es su voluntad, usted está entonces haciendo la voluntad de Dios y a eso se le llama obedecer a Dios. La Escritura nos instruye sobre lo que es correcto y agradable a Dios. O sea, mi vida empieza ahora a rendirse a la voluntad de Dios y de forma posiblemente indirecta, aunque yo no conozca, haciendo estas cosas, produciendo estos cambios, yo estoy dentro de la voluntad de Dios. Empezando ahí. Por ejemplo, buscar dirección en momentos de duda. Cuando yo digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Padre, yo quiero hacer tu voluntad. En ese momento, Dios dice, ok, tú quieres hacer mi voluntad, vamos a probar eso, vamos a madurarte eso. ¿Cómo? Cuando Dios me dice, ok, hijo, por favor, créame en esto. Y yo empiezo a creerle. Bueno, ahí yo estoy haciendo su voluntad. Y Dios dice, wow, se engancha a mi palabra. Ese muchacho obedece. ¿Cómo se traduce eso? Que estoy en el centro de la voluntad de Dios. Porque me enganché a su consejo, me enganché a su palabra. De hecho, en el Proverbios 3, 5 y 6, nos llama a confiar en Dios en lugar de confiar en nuestro propio entendimiento, lógica o pensamiento. Imagínate en qué niveles tan sencillos y básicos Dios empieza a probar el corazón del individuo para ver si está listo para permanecer en su voluntad. Imagínate que un pensamiento que yo tenga que no vaya acorde a la voluntad de Dios y que yo me vaya por el pensamiento lógico o el pensamiento humano donde yo creo que tengo razón, omitiendo lo que Dios dice en su palabra, estoy yendo en contra de su voluntad.
¿Y qué hace Dios? Jalarme y decirme, hijo, no, lo estás haciendo mal, vuelve a mí, vuelve a mí. Yo como soy un hijo creciendo, madurando y que quiero obedecerle y que quiero estar en su voluntad, me vuelvo a Dios porque sé que en ese momento no era la voz de Dios, era mi conjetura. Y son pequeños destellos, hermano. Mira, yo como pastor, para yo tomar el oficio de pastor, no se crea que Dios me lo dijo, que yo me convertí hoy y ya mañana Dios me llamó a pastorear. Créame que no hubiera ni sabido que era eso. Porque Dios tenía que madurarme, Dios tenía que comisionar para cosas muy particulares, que son la voluntad de Dios de forma individual. Querido, Dios tiene que madurar muchas cosas en nosotros. Y de hecho, ahora como pastor, sigo madurando otras cosas que ya son otros niveles, como yo le digo. Porque imagínense, si yo no hubiera obedecido, ni siquiera ir a congregarme cuando yo era oveja, haciendo la voluntad de Dios, porque esa era la voluntad de Dios, que yo me congregara como oveja, ¿cómo entonces Dios me va a dar un ministerio pastoral si a mí no me gusta congregarme? ¿Qué clase de iglesia voy a tener? ¿Qué clase de pastor sería yo? Imagínate que si en los indicios dice orad sin cesar. Y yo sé que ya esa es la voluntad de Dios para mí. Y yo no oro cuando estaba empezando. No oro, no me gusta orar. No quiero orar. No quiero tener una relación con mi papá. Y yo vengo y Dios dice, bueno, ahora sé pastor y yo agarro el pastorado. Porque creo que es la voluntad de Dios. Y agarro el pastorado. ¿Tú te imaginas lo que es tener una iglesia con un pastor que no ora? Es un desastre total. Jamás va a oír la voluntad de Dios. Y le voy a decir algo, yo lamento mucho, pero Dios no puede estar llamando a alguien a que haga la letra Z cuando ni siquiera ha hecho ni la A ni la B. Esto es importante, precioso. Por eso tenemos que confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que Él apela a nuestra obediencia para estar en el centro de la voluntad de Dios. Aleluya. Así que imagínate, para direcciones en momentos de duda, en momentos de conflicto. Dedicar tiempo diario a la lectura y la meditación de la palabra nos prepara para discernir la voluntad de Dios con claridad y seguridad. Si nosotros no conocemos lo que dice su palabra, no estamos conociendo lo que Dios quiere. Y digo algo más, y si usted no oye ni obedece la voz de Dios escrita, que nada más hay que leerla, usted jamás podrá oír la voz de Dios en su interior y mucho menos va a obedecer una voz interna. Porque si ni escrita, y yo la voy a poner todavía más alta, si usted ni siquiera obedece la comisión de su pastor, al cual Dios le puso para que usted creciera en ese lugar, si usted por alguna razón no escucha, no atiende la voz de su pastor en una comisión de la iglesia leve, precioso, ¿cómo usted va a querer obedecer y estar en la voluntad de Dios para cosas más grandes y más particulares si usted ni siquiera obedece la voz de su pastor, que también es la voluntad de Dios para usted? Entonces todo eso hay que madurarlo. Bueno, y hay gente atrevida que dicen que ellos están, dice que escuchando a Dios y a su voluntad en mayores esferas que su propio pastor. ¡Wow! Bueno, el tiempo y Dios, digo yo, dicen quién tenía la razón. Ahí esperamos. Dedicar tiempo diario a la lectura y a la meditación de la palabra nos prepara para discernir la voluntad de Dios con claridad y seguridad. El segundo punto que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, o que nos prepara para conocer la voluntad de Dios, además de verlo en su palabra de forma explícita, es por medio también de tiempos de oración. Porque orar es hablar con Dios, es tener una relación con Él. Claro, y no es un monólogo. Monólogo es cuando usted nada más habla. Y cuando ya usted terminó de hablar, entonces usted dijo amén y se paró. Eso es un monólogo. Usted habló nada más, usted no oró, usted nada más habló. Eso no es oración, eso no es una relación. Orar es una relación bilateral, donde usted habla, Dios escucha, Dios habla y usted escucha. Sí, Señor, así funciona. Por eso Dios quiere una relación personal con sus hijos. O sea, ¿cómo usted va a oír la voluntad de Dios? ¿Cómo usted va a oír la voluntad de Dios si usted nada más vino a hablar? En la oración, habla. Y se lo está diciendo a alguien que habla. Yo hablo bastante.
A veces tuve que hasta guardar silencio. Yo acostumbro a hacer algunas vigilias. Y en mi vigilia yo nada más me la pasaba y hasta que un día Dios me dijo, hijo, escúchame, vamos, ya te oí. Ahí sentí en mi corazón y me guardé silencio. Y no voy a decirle algo, le voy a decir algo. No fue que yo oí a Dios hablándome ahí. No. Es más, el silencio para mí fue la voz de Dios, porque por primera vez entendía que Dios quería tratar era con mi corazón de forma interna y a través del silencio. No necesariamente es así, tampoco estoy poniendo una doctrina de eso, pero muchas veces tenemos la tendencia de que orar es hablar y no tener un tiempo para escuchar. Tenemos oraciones colectivas en la iglesia, tenemos oraciones en la iglesia. Esas no son las oraciones donde Dios se va a mostrar con su voluntad para ti. Esas son las oraciones de la iglesia corporativas. Yo estoy hablando de esas oraciones de comunión contigo en su casa, en un lugar en particular, donde está usted y Dios y nadie más alrededor. Usted va a tener un largo tiempo para hablar con Dios. Usted habla con Dios, usted comienza a comunicar. Pero usted sabe que va a llegar un momento donde usted va a guardar silencio y usted va a escuchar a Dios. Puede que Dios te diga, lee, y vas leyendo, y a través de que lees la palabra, Dios empieza a hablarte. O Dios te da un pensamiento, te da un sueño, una visión, o Dios te da una intuición interna. Es la respuesta de Dios, es la voluntad de Dios a lo próximo que tienes que hacer. Por eso es importante que no solo es a través de la lectura, sino también por medio de la oración. El Señor dijo en Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé. Ahí está, mira, clama, o sea, háblame y yo te daré una respuesta. Mira, clama, o sea, habla, haz todo lo que tienes que hacer para comunicarte conmigo de acuerdo a lo que tú crees. Pero dice, espera mi respuesta, ahora yo te voy a responder. Y responder aquí no está hablando necesariamente que con una situación a futuro, sino que está diciendo, yo voy a darte una palabra para tal conversación que tenemos. O sea, Dios va a hablar, Dios va a comunicar. Entonces dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Definitivamente que la respuesta de Dios va a ser algo que tú no sabes, que tú no entiendes, no conoces, porque por eso estás hablando con Él. Ahí está clarito, me gusta esta expresión. Dice, clama a mí, o sea, habla conmigo, toma tiempo conmigo. Pero quiero que sepas algo, yo también voy a responder, o sea, yo voy a hablar. ¿Y qué te voy a hablar? Te voy a hablar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Precisamente porque no conoces esas cosas, porque no conoces mi voluntad, no conoces el camino que te voy a dar, necesitas guardar silencio y tener comunión conmigo. Y por eso también necesitas saber que esa es mi voluntad para que tú estés en el centro de esa voluntad. Entonces, orar es importante. Porque orar nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Ahora, acuérdate, orar no solo para yo enternecer mi corazón y dialogar con mi papá, sino que también que sea bilateral, que mi papá también tenga la oportunidad de tratar conmigo. Eso lo vas a vivir. Yo no quisiera ni siquiera darte algunos ejemplos personales, porque no quiero que hagas un patrón de eso. Tampoco te voy a decir de que Dios se sienta aquí conmigo, o yo me siento aquí, Dios se sienta enfrente, que Él me trae un té, un café, como mucha gente dice, que a veces hasta Dios, que el Señor le ha traído hasta comida y desayuno y todo. Qué bendición por ellos. Pero bueno, otros dicen que sienten que el mismo Señor se les sentó y lo vieron y todo. Y yo digo, amén. Bueno, yo no he tenido esas experiencias. Pero lo que yo sí sé, que cuando yo hablo con mi papá, aunque yo no le vea, aunque yo no le sienta, por la fe en mi Señor, yo sé que Él está ahí conmigo, que me ha escuchado mi oración y estoy a punto de oír su voz y su palabra. Y créeme que a veces no la he oído audiblemente, pero la he oído a través de su palabra, la he oído a través de una intuición interna, la he oído a través de una experiencia, la he oído a través de una conversación de una persona como respuesta de lo que yo estaba esperando. Por eso no quiero darte un patrón en sí mismo, pero sí quiero darte una herramienta como es su palabra y también la oración. Entonces la oración va a tener que llevar humildad, reconociendo que necesitamos su guía. Un corazón humilde, Dios no lo rechaza. Dios va a contestar, Dios va a hablar, Dios va a decir cuál es la voluntad de Dios para ti en ese momento. Es importante que por medio de la oración también tengamos
la sabiduría de cómo pedir. De hecho, Santiago dice, 1:5, que debemos pedir sabiduría creyendo. Como enseña Santiago, dice, debemos pedir sabiduría creyendo que Él la da generosamente. Y cuando hablamos de sabiduría es conocer la voluntad de Dios en un asunto que yo no entiendo. Hay gente que piensa que la sabiduría solamente se limita para los que están en la escuela o en la universidad. O que de pronto la sabiduría es porque tú estabas enredado en algo y te dio la sabiduría de hacerlo de esta manera. Eso es pensar así es muy llano. Es muy llano. Yo quiero que usted capte esto, que la sabiduría no solamente se limita a enseñarte algunas cosas de las cuales tú no sabes necesariamente. Mire, eso se llama conocimiento. Cuando usted no sabe hacer algo, eso se llama, y Dios te lo revela, cómo hacer es conocimiento. Sabiduría es cómo aplicar lo que Dios te dijo que hicieras. Es como saber aplicarlo. Se requiere sabiduría. Sabiduría no es igual al conocimiento en sí mismo. El conocimiento es la revelación de algo oculto, pero la sabiduría es cómo aplicar aquello que se te reveló que estaba oculto. En qué momento hacerlo, cómo hacerlo, por qué hacerlo. Entonces todo eso viene a través de la oración. Y cuando usted trabaja con estos tipos de conocimientos y de sabiduría, y usted los hace en los momentos donde Dios dice que opere en ellas, es donde usted está en el centro de la voluntad de Dios, porque usted está haciendo lo que Dios dijo. Tercero, la oración nos va a ayudar a escucharle, a escuchar. No solo hablar, como lo dije hace un momento, sino a esperar en silencio para discernir su dirección, su voz, su comisión, su voluntad. La oración constante nos mantiene sensibles a su voz y nos ayuda a discernir su voluntad en las decisiones importantes de nuestra vida. Y créeme, yo he estado en ese punto. Ahí te puedo decir que he tenido situaciones bien difíciles donde he tenido que tomar decisiones que no puedo tomarlas inmediatamente porque no estoy seguro que si lo que voy a hacer en primer lugar va a funcionar, porque lo que funciona es lo que Dios dice. Entonces, como yo no tengo la comisión de lo que Dios dijo, yo lo que hago es esperar, pero no esperar en mi sillón, no esperar por allá, no, esperar buscando un tiempo, en primer lugar, para orar, presentar eso delante de Dios y esperar el momento en que Dios me dé su respuesta. Ese puede ser inmediato, puede ser mañana, puede ser en una semana, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que yo quiero estar en la voluntad de Dios. ¿Y cómo traduzco voluntad de Dios? Esperar que Dios me diga qué hacer en la circunstancia, en situación. Por eso es importante que nosotros podamos saber que la oración nos mantiene sensible a la voz de Dios y nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en las decisiones importantes. Porque es importante tener estas herramientas como la palabra de Dios, la oración, porque dentro de ese ámbito también podemos decir que el Espíritu Santo será como una herramienta, como la persona comisionada para podernos ayudar a discernir lo que estamos viendo en la palabra o lo que estamos escuchando en nuestra vida interior. El Espíritu Santo. Palabra de Dios, oración, intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestra guía. Él nos dirige a toda verdad y nos da la convicción sobre las decisiones que debemos tomar, que hemos visto en la palabra, que es la voluntad de Dios. De hecho, en Juan 16:13 dice, cuando el Espíritu de verdad se manifieste, Él los guiará a toda verdad. A través del Espíritu Santo sentimos la paz o inquietud en nuestra vida interior cuando evaluamos una decisión. Esto se alinea con Colosenses 3:15, que nos invita a dejar que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. La paz de Dios es la guianza del Espíritu Santo. La paz de Dios se traduce, estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y puede levantarse la mar, puede levantarse todos los diablos del infierno. Si usted está en la voluntad de Dios, usted va a cumplir el propósito en Cristo Jesús. Ese es lo único que Dios desea de todos nosotros, que estemos dentro de su voluntad.
Así que debemos aprender a ser sensibles a su voz, desarrollando una relación cercana con Él y obedeciendo su guía, o sea, su voluntad en las cosas pequeñas. Todo empieza con lo pequeño. Otra vez, usted no puede pedir que Dios le lleve a las naciones si usted ni siquiera ha ido a 5 cuadras de su casa. Usted no puede pedir que Dios lo lleve a Uganda a llevarle la palabra de Dios como un misionero si usted no ha ido a Chorrera, a Reiján, a Colón. Usted no ha ido ni siquiera a Agua Bendita si vive en Chilibre o a Chilibre Centro. Si usted ni siquiera acompaña al grupo de la iglesia a salir a evangelizar cuando son los días de evangelismo. Y usted está pidiendo que Dios le lleve a las naciones. Entonces la voluntad de Dios empieza con primeros destellos. Oh, importante, ¿verdad? ¿Cómo también Dios te hace conocer su voluntad? Su palabra, por medio del Espíritu Santo, oración. Pero también hay una línea bastante interesante que también la he podido experimentar, que es por medio de algunas circunstancias. A veces Dios va a darte algún tipo de mensaje a través de circunstancias. No soy de las personas que le digo a la gente que las circunstancias tienen que hablar de lo que Dios quiere para usted. No, no, no. Yo creo que Dios no debe valerse necesariamente de circunstancias, porque Dios tiene su palabra, usted tiene una vida de oración, usted tiene al Espíritu Santo, y yo creo que con eso es más que suficiente para que usted pueda oír la voz de Dios. Sin embargo, no voy a negar que a veces nosotros, por alguna razón, no oímos en oración, no oímos al Espíritu Santo, no oímos a través de la palabra, no oímos, somos nosotros que no oímos, y a veces las circunstancias como que nos estremecen y nos hacen sensibles para entonces entender que esa no era la voluntad de Dios o que era la voluntad de Dios. Algunas circunstancias, pero eso no es el medio que Dios usa. Dios usa su palabra, al Espíritu Santo, la oración para enternecer tu corazón. Pero no voy a negar que algunas circunstancias sí te van a traer voluntad de Dios porque no has oído de otra manera. Dios puede usar las situaciones que enfrentamos para abrir o cerrar algunas situaciones, guiándonos precisamente a su propósito. Ok, voy a poner un ejemplo. Hace algunos años atrás, yo estaba aferrado, o sea, tengo una situación de las cuales quiero compartir con usted. Por alguna razón, yo he desarrollado algo que se llama constancia y permanencia. Por ejemplo, aquí yo tengo este reloj. Usted puede verlo, un reloj sencillo. Este reloj a mí me gusta. Y tengo algunos relojes muy bonitos, todos son bonitos. Sin embargo, este reloj me gusta. Y créanme que este reloj no es para todo el momento. Y cuando llega domingo, que yo tengo que ir a la iglesia con mi traje, bien vestidito, porque me gusta arreglarme bien, porque se supone que voy a servirle al Señor y a los santos, así que me gusta arreglarme bien. Y me cuesta mucho tener que ponerme este reloj, tener que quitarme este reloj, porque este reloj no viste, no me combina, como decirlo de esa manera, con mi traje en ese momento de domingo. Entonces, me apego mucho a las cosas, me apego mucho a ellas. Y digo, este reloj me gusta. Cuando agarro una disciplina para hacer algo, me aferro a eso. Y es difícil que yo varíe de eso. O sea, lo que quiero darle a entender es que eso puede ser una virtud para mí también, como también puede ser una línea un poco compleja para Dios, porque el día que Dios me diga, ya no quiero que uses eso, puede que me cueste quitármelo. Entonces, ¿para qué le digo esto? Le voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo muy tradicional a los perfumes. Tengo un perfume que me gusta. Ese perfume no lo dejo de comprar. Y me pueden regalar y los voy a usar. Pero el perfume que a mí me gusta, aunque no me lo regalen, yo lo compraría. Porque me gusta. Es difícil que yo lo deseche.
En esa parte tengo esa virtud. Sin embargo, la experiencia que te voy a contar fue la siguiente. Dios sabía que yo no me iba a mover de un lugar, porque ya estoy acostumbrado, entendí que era su voluntad, no me iba a mover porque no me iba a mover, porque ya entendí que yo soy fiel a eso. Pero, aquí viene el punto, posiblemente Dios me lo había dicho a través de su palabra que tenía que moverme y no quise hacerlo, o no lo entendí, o me hice el aéreo, no lo sé. Puede que Dios también me lo haya manifestado a través de la oración, pero yo tampoco quise entenderlo, no quise obedecerlo, no lo sé. Puede que Dios también lo haya puesto como intuición personal, hablando por el Espíritu Santo a mí, y yo a última hora dije, no, puede que no sea eso, a lo mejor es mi cabeza. Puede que Dios lo haya hecho a través de una persona, diciéndome, oiga, varón, hombre de Dios o hijo de Dios, yo creo que su tiempo ahí se acabó, por decirlo. Y yo decir, no, eso no puede ser, porque uno se apega a las cosas. Y uno también, no voy a negar, que tiene cierto grado de inquietud o de incertidumbre de moverte antes de un tiempo que Dios no ha estipulado para ti. Entonces uno quiere oír la comisión, sin embargo a veces Dios está hablando, pero porque Dios está hablando, pero uno no lo ha discernido, es porque uno está apegado a eso. Entonces es ahí donde Dios se ocupa también de circunstancias. Y ahora voy a aclararte aquí. Pensemos que Dios se dio cuenta que yo no quiero soltar el reloj. Entonces me gusta. Y Dios dice, bueno, Él no lo va a querer soltar. Así que ya le dije que lo suelte a través de mi palabra, ya le dije que lo suelte a través del Espíritu Santo, ya le dije que lo suelte a través de oración, le hablé con Él, lo enternecí para eso, pero el hombre no lo quiere soltar. Pues entonces lo que va a ocurrir es que un día ese reloj se va a dañar. Entonces, no fue que, no, o sea, las circunstancias que ocurrió que el reloj se daña, me obligan a mí ahora a hacer lo que Dios me venía diciendo que hiciera hace rato. No sé si me di a explicar, ¿verdad? Espero que me esté explicando. Bueno, así ocurrió conmigo hace unos años atrás. Yo no me iba a ir, yo no iba a soltar el lugar, pero Dios lo sabía. Lo que era para mí una virtud y que puede ser una virtud en otras áreas, se estaba convirtiendo en una piedra de tropiezo, porque Dios dice, este hombre no me va a escuchar, no me ha escuchado por la palabra, no me ha escuchado por la intuición del Espíritu, no me ha escuchado por la voz de una persona, no me escucha por la oración, pues entonces yo le tengo que permitir una circunstancia que lo obligue a él a ya no estar ahí. Y es ahí donde es la única ocasión en la que yo puedo decirte que Dios tiene que ocupar circunstancias, es porque nosotros no hemos querido escuchar de otra forma. Pero la circunstancia no es la manera en que Dios ocupa para hablarte de primera línea, hablando de su voluntad. Entonces por eso tuve que poner aquí que hay circunstancias que sí te tienen que hablar de que ya la voluntad de Dios es otra para ti. Entonces Dios puede usar las circunstancias que enfrentamos para abrir o cerrar puertas y guiándonos a su propósito. De hecho, en Apocalipsis dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pero tú no estás dispuesto a entrar por ahí porque tú puedes pensar cualquier cosa o tú estás acostumbrado a otra cosa, no estás acostumbrado a esto. Y Dios dice, entra y tú estás como temeroso porque tú piensas que no es. Entonces Dios tiene que cerrar, tiene que permitir circunstancias donde te cerraron aquí, te cerraron allá, te cerraron aquí, te cerraron por allá. ¿Y qué te ocupa? Meterte en la puerta que ves abierta, que es la que precisamente Dios abrió para que tú entraras. Entonces Dios tuvo que ocuparse de unas circunstancias que te empujaron a entrar ahí. Entonces en esa parte también Dios, en alguna forma u otra, no la recomiendo, pero también Dios ocupa circunstancias para hacer que la voluntad de Dios en ti siga continuando en tu vida. Y esto tuve que aprenderlo por experiencia propia, precioso. Cuando Pablo intentó predicar en Asia, el Espíritu Santo le impidió ir allá. Ahora, cuando dice le impidió, no fue que solo le dijo no vayas, sino que lo detuvo porque él estuvo dispuesto a ir a un lugar.
Entonces, impedir es interrumpir, es decir, no, ya, no. Ahora, ¿por qué él interrumpió? Porque él estaba dispuesto a ir. Él sabía que era la voluntad de Dios predicar, pero en ese momento no era el momento correcto, ni era la voluntad de Dios que lo hiciera en esa ocasión. Así que hubo una interrupción. A veces Dios nos tiene que interrumpir con circunstancias porque Él sabe que somos tan fieles a lo que estamos haciendo y es noble para Él, pero no es su voluntad y nos tiene que mover a través de circunstancias para poder cumplir su voluntad y su propósito en nosotros. Esto es una cosa bien interesante, precioso, de las cuales no le recomiendo a las personas vivirla, pero cuando te toca vivir, te vas a dar cuenta al final del día del por qué se cerró esta puerta, no te salió este dinero, te sacaron por aquí, te echaron de este lugar, te botaron de aquí, no te quieren acá, y tú solamente te toca mirar al frente. ¿Y qué es el frente? La puerta que Dios te había dicho anteriormente que tenías que entrar, pero por tu fidelidad, por no soltar acá, entonces Dios tiene que permitir ciertas circunstancias para que la voluntad de Dios te empuje hacia ese lugar donde Dios te está diciendo que entres, pero tú por no entenderlo, o yo por no entenderlo, o no oírlo, pensábamos que no era la voluntad de Dios. Creo que me di a explicar exactamente a qué se refiere cuando Dios nos habla a través de circunstancias. Debemos estar atentos a cómo Dios obra a nuestro alrededor, reconociendo que las circunstancias pueden ser una señal de su dirección. Y vas a escuchar gente del otro bando que te va a decir, esa decisión que estás tomando no es la de Dios. Y tú dices, pero es que no la estoy tomando porque quiero, es porque no puedo hacer otra cosa. Es que esto ya estoy obligado a tener que cruzar ese río. Y puede que la gente te diga, no, pero no lo hagas, que esa no es la voluntad de Dios. Pero tú estás entendiendo que ya todo está es para ir al frente, no para ir atrás. Y esa es la voluntad de Dios. Pero cuando tú cruzas el umbral, estás otra vez en el centro de la voluntad de Dios. ¿Quiere que le diga algo? Después de esa ocasión, yo me siento en la voluntad de Dios. Me siento en su voluntad. Que perdí mucho. Que dijeron mucho. Que se habló mucho. Que reputación perdí bastante. Pero una cosa sé. Estoy en la voluntad de Dios. Y era Dios moviéndome de donde yo no quería moverme. Eso algún día lo vas a experimentar y espero que Dios te dé sabiduría para ello. ¿Cómo Dios te va a hacer conocer su voluntad? Por medio también de consejos sabios. Fíjate, palabra de Dios, oración, Espíritu Santo, circunstancia, consejos sabios, personas que te van a hablar. Dios también usa a otras personas para darnos dirección, especialmente líderes espirituales o creyentes maduros que tienen discernimiento y experiencia y que han discernido que Dios quiere algo contigo que ellos tienen que comunicarte. Y ahí es donde hay que tener el oído de Dios. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejos o de consejeros está la seguridad o la sabiduría o el entendimiento o la luz para las decisiones. Por eso es importante escuchar personas llenas de Dios, de buen testimonio, no a cualquiera, personas de Dios, que tú sabes que tienen un peso y un valor espiritual. Y no necesariamente a veces son pastores, a veces hay hermanos de la iglesia que son hombres que buscan a Dios y que tienen una palabra de consejo para uno. Y uno tiene que discernir la voz de Dios ahí, porque Dios quiere hablarnos y lo que Dios quiere comunicarnos es su voluntad. Cuando Moisés estaba abrumado por la responsabilidad de su suegro, por la responsabilidad de su suegro Jetro, le dio un consejo sabio sobre cómo delegar. ¿Quién le dio un consejo? El suegro. Él no le dijo, no, tú eres mi suegro. No, es que Dios habla conmigo. Y Moisés hablaba con Dios. Yo he oído gente muy linda, hombres de Dios, que dicen, si Dios no me lo dice a mí, usted no tiene que decir nada. Yo vengo ahorita mismo de la oración. Dios no me ha dicho nada ya. Y ahora usted me va a decir que Dios le está diciendo algo para mí. Si yo vengo de donde está Dios. Es posible que usted puede venir de donde está Dios, pero usted no quiso escuchar a Dios lo que Él quería comunicarle, que tuvo que decírselo ahora a esta persona para que usted lo pueda recibir. Y aún así terminan hasta rechazando al individuo o a las personas.
Sin embargo, aquí vemos a Moisés entendiendo que su suegro era la voz de Dios para él en ese momento, dándole un consejo sabio para poder dirigir la nación. Busquemos consejos de personas que conozcan a Dios y que nos puedan guiar con sabiduría, especialmente en decisiones muy importantes. Yo soy una persona que cuando yo necesito tomar una decisión, yo quiero escuchar a Dios y estoy listo para escucharle aún a través de una piedra si es posible. Porque Dios puede ocupar lo que sea. Siempre habrá un perfil de lo que Dios va a ocupar para que su voz se transmita. Yo lo voy a saber. Vladimir lo va a saber. Quiero terminar ya esta enseñanza. Conocer la voluntad de Dios no es un camino reservado para algunos pocos. Es el privilegio de todo creyente de desear vivir en comunión con Él. Hemos visto que su voluntad es clara, accesible y revelada principalmente a través de su palabra, la oración, la guía del Espíritu Santo, las circunstancias y el consejo en boca de gente sabia. La voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta y debemos abordarla con fe, humildad y obediencia. Y al buscarla y encontrarnos con su voluntad, debemos obedecer lo que ya está revelado como la voluntad de Dios escrita para mí. También debemos depender de la guía del Espíritu Santo que tiene la voz de Dios para mí. Y vivir confiados en que Él dirige nuestros pasos incluso en medio de las pruebas. Como hijos de Dios, no caminamos a ciegas ni vivimos gobernados al azar o por la suerte. Más bien vivimos bajo el cuidado y dirección de un Dios o de un Padre que nos ama y desea lo mejor para nosotros. En esta noche quiero invitarte, querido, a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Estás buscando la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que ya ha sido revelado para ti como la voluntad de Dios? Dios no esconde su voluntad de sus hijos. Él la revela a aquellos que buscan de todo corazón hacer la voluntad de Dios. Por eso, rindamos nuestro corazón, rindamos nuestra vida a Él y confiemos en que su plan es perfecto, incluso cuando no entendamos por completo hacia dónde estamos siendo guiados. Estas son mis palabras para todos ustedes, confiando en que el Señor y su gracia le hayan dado la palabra exacta para su vida. Quiero darle gracias a Dios por el tiempo que usted me ha regalado en esta noche y por haberme permitido ser el canal de bendición con la voz de Dios, la voluntad de Dios para su vida en esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Que la gracia de mi Señor esté con usted siempre y que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad, a toda su voluntad y que usted se sienta en la voluntad de Dios. Muy bien, mis amados. Un aplauso para todos ustedes. Se despide su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. Chao, le quiero, le amo. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Bendiciones.